Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Van a dar las 9. Disculpen la hora. Cada vez hago en vivos más temprano y más temprano, pero en esta ocasión tengo que ir a la Ciudad de México y pues hoy voy a tener tiempo de hacer esto pues a esta hora. Como siempre, compartiendo por este medio, Facebook Combatives México, compartiendo algo de sabiduría marcial, táctica, consejos, opiniones y dejándoles a ustedes la última palabra, que ustedes analicen, digieran o apliquen la capacidad de discernir todo lo que se les dice y saquen sus propias conclusiones. En esta ocasión quisiera hablar sobre la mala reputación de las artes marciales. Originalmente yo estaba yo pensando en hacer un en vivo sobre cómo recuperar la buena reputación que tenía el Aikido. Pero luego me puse a pensar y empecé a analizar y me di cuenta que no solo el Aikido ha perdido la reputación que tenía, sino en general, la verdad es que la mayoría de las artes marciales tradicionales han perdido muchísima reputación frente a la época del hiperrealismo, donde las personas buscan que sea real, que sea contundente, que sea efectivo en sus propios parámetros, ¿no? Porque, pues, ¿qué es real? ¿Qué es efectivo? Es un tanto subjetivo. Pero dentro del aspecto objetivo de lo que es real y efectivo y eficiente, pues sí podemos hablar de que lo que yo practique me sirva para defenderme en una situación real. Y situación real estamos hablando de en una pelea callejera, en una violencia intrafamiliar, en un bullying escolar, en una tentativa de homicidio, en una restricción de la libertad, en una tentativa de abuso sexual, en un acoso, etc. O sea, los diferentes escenarios a los que se puede enfrentar una persona, pues sí necesitan resoluciones y muchas personas están muy necesitadas de esa seguridad y algunas se van por el lado de comprar gadgets, o sea, comprar que el gas pimienta o el taser o traer una navaja o comprarse una pistola o conseguir una pistola. Y otras personas se van por, pues tengo que aprender algo que me ayude a defenderme y piensan en las artes marciales. Y no nada más ese es un enfoque determinado, pero no es el único, pues. También muchas personas quieren adquirir una disciplina, una forma de vida, pero que aparte de que sea una forma de vida y una disciplina, pues que sí tenga una funcionalidad, que sí sirva, ¿sí? Porque si no nos importa que sirva o no sirva, y a mí no me importa en absoluto si estoy haciendo un arte marcial que no sirve en situaciones de violencia real, pues entonces da lo mismo qué disciplina te guste o quieras. Por ejemplo, entonces puedes hacer yoga, puedes hacer ballet, puedes hacer zumba, y pues es lo mismo, porque sirve igual, ¿sí? Entonces, creo que sí hay una necesidad de muchas personas de defenderse, de protegerse, al menos de sentir que lo que están entrenando, sí pudiera servirles de algo. Y no nada más el mero hecho de lo hago porque necesito cambiar mi vida y necesito bajar de peso y me gusta la filosofía oriental, etcétera, sino que tenga esa parte funcional, ¿no? Y en estas épocas, bueno, desde los 90s hasta la fecha, pues una y otra vez se ha demostrado que en diferentes ambientes, en el ambiente deportivo, en el ambiente de seguridad, protección, defensa, se ha demostrado que las artes marciales tradicionales pues han quedado un tanto cortas al respecto. Han quedado un tanto cortas, básicamente porque yo lo que opino es que se han enfocado más en la forma que en el contenido, se han enfocado más en rescatar la tradición y mantenerla intacta, en una ortodoxia
en términos funcionales, ¿sí? O sea, una ortodoxia biomecánica, vamos a decir, mantener el estilo y la cultura, lo cual está bien y es parte de, ¿sí? Recordemos que las artes marciales como tal son expresiones de las más, vamos a decir, o las institucionalizadas o las artes marciales más comunes o tradicionales, ya sean orientales o medio orientales, etc. Recordemos que son expresiones de las culturas de los pueblos. En Japón, por ejemplo, todo lo que es el budo japonés, pues es una forma de expresar su cultura. Para ellos practicar un arte marcial es refrendar sus raíces, ¿sí? Entonces, lógicamente, un japonés pues no va a querer hibridizar su arte marcial, va a querer mantenerla tal y como es, porque sobre todo si esa persona lo que quiere es refrendar sus raíces y su herencia, pues va a querer mantener intactas esas raíces y esa herencia y que no se pierda. O sea, en ese sentido se entiende. Un coreano o un chino o un tailandés o un birmano o un vietnamita, o sea, cada cultura tiene su expresión marcial. Sobre todo son culturas pues milenarias o antiguas, ¿no? Entonces se entiende que se quiera mantener y conservar la tradición marcial y que sea el enfoque de conservar y mantener las raíces de las personas, ¿sí? De sus herencias, de sus ancestros. Eso está perfecto, o sea, no hay comentario al respecto, o sea, no hay por qué criticar eso, o sea, se entiende. Si nosotros tuviéramos un arte marcial en México institucionalizada, verificada, ¿sí? Pues entonces muchas personas tratarían las personas que quieren recuperar sus raíces, tratarían de practicar ese arte marcial, ¿sí? Y eso pasa en todos lados. Lo que pasa es que aquí en México, o vamos a decir todos los países que fueron colonizados y que son sincretismos culturales, sincretismos incluso hasta, pues voy a decir, sociales, ¿sí? Generacionales, o sea que son combinaciones de culturas a través de la conquista, por ejemplo, en México, pues se hizo una hibridación extrema y es muy curioso porque el mexicano no sabe muchas veces si soy nativo, o sea, soy azteca, soy tlaxcalteca o soy español. O sea, como que soy, sí, el mexicano es una combinación tremenda, ¿sí? Entonces es muy difícil para el mexicano, por ejemplo, establecer, no sé, una raíz ancestral, ¿no? Es como, pues sí, mis ancestros fueron los aztecas, pero pues yo no me veo muy azteca y no hablo náhuatl y son culturas que lamentablemente se están perdiendo, o sea, entonces es un tanto difícil para países que tienen estas combinaciones tan extremas culturales y que ya es un mestizaje generacional, pues encontrar sus propias raíces es complicado, y eso pasa en todas las regiones colonizadas, ¿no? Pero países que han mantenido sus culturas más puras, pues sí, es evidente que muchas gentes van a tratar de recuperar esas culturas y que las van a tratar de mantener. Repito, pues Japón, China, o sea, Corea, ¿sí? Por ejemplo, yo estaba viendo el arte marcial, hay un arte marcial vikingo, ¿sí? Que las técnicas y las tácticas de los vikingos para pelear, o sea, entonces, eso está bien, ¿sí? Eso está perfecto. El problema es que se piensa que si tú adaptas esa tradición o esa biomecánica combativa a la actualidad, a los problemas contemporáneos, de alguna manera corres el riesgo de perder o de contaminar esas tradiciones. Y yo creo que si se hace bien, por el contrario, no se pierden, se empoderan y se hacen vigentes. Creo que, repito, el gran problema de las artes marciales y por qué han perdido tanta reputación y por qué muchas personas, y eso no me lo podrán negar, o sea, hay personas que dicen, no han perdido ninguna reputación, no han perdido nada las artes marciales tradicionales. Bueno,
pues la realidad es que a partir de los 90s se empezaron a vaciar los dojos, ¿sí? En varias regiones y muchos aspirantes o personas que les gustaban las artes marciales o que querían practicar algo se fueron hacia las artes marciales mixtas, se fueron hacia nuevos conceptos o nuevas propuestas como el jiu-jitsu brasileño o como el Krav Maga o como otro tipo del sistema ruso. O sea, las personas empezaron a buscar alternativas porque sentían que las artes marciales tradicionales institucionalizadas y las más conocidas pues no llenaban esas necesidades o esas expectativas. Entonces esa es la verdad. O sea, sí perdieron mucho terreno las artes marciales tradicionales comunes, perdieron ante pues esta necesidad de funcionalidad y ante, pues no sé, esta sensación que te da de certeza el hiperrealismo. O sea, por ejemplo, todo el tema de las peleas MMA, ¿sí? Y todo el mundo del MMA, pues es el hiperrealismo directo donde tú puedes ver lo que funciona y no funciona dentro de un ámbito deportivo con tal vez menos reglas. Que tiene reglas, no es un valetudo como tal, donde, como antes, cuando empezó, que se peleaban unos grandototes contra unos chiquititos o unos pesadotes contra unos más ligeros, donde se comparaban estilos y vamos, diferentes formas de pelea. Ahora está muy homogéneo, ¿sí? Todo el concepto de MMA, muy homogéneo. O sea, está striking, grappling, combinación. Hay gente que es más striker, hay gente que es más grappler, pero a final de cuentas ya se convirtió en un deporte como tal y genera competiciones con ciertas normas y reglas cada vez más estrictas, lo cual está bien como parte del deporte. Pero a final de cuentas, pues ganaron mucho terreno porque tú en la jaula o en los entrenamientos, etcétera, o las técnicas híbridas, mixtas, porque eso es arte marcial mixta, combinar diferentes estilos y ver qué funciona en un combate cuerpo a cuerpo, uno a uno, sobre todo, con ciertas normas, ciertas reglas, repito, finalmente resultó muy atractivo para muchas personas. O sea, muchas personas dijeron, yo quiero entrenar algo, pero algo que sí me sirva. Entonces, MMA. Sí. O yo quiero entrenar algo, pero que sí me sirva. Por ejemplo, todo el marketing que le hicieron y todo pues la verdad, la buena difusión muy inteligente que hicieron los del jiu-jitsu brasileño, ¿sí? Los Gracie y posterior profesores que hicieron un trabajo muy bueno en colocar el jiu-jitsu brasileño en el mapa. Más allá de las argumentativas un poco grandilocuentes y exageradas de que es el mejor arte marcial o el más efectivo, más allá de eso, pero la verdad es que es un arte marcial muy bonito, muy funcional, uno a uno, dependiendo de los enfoques. Hoy en día, lógicamente, el jiu-jitsu brasileño se ha vuelto más una pelea, un deporte, una dinámica de piso, más que el enfoque original de los Gracie, que era defensa y que tenían muchas técnicas de pie, derribos, golpes, apalancamientos arriba, abajo. O sea, había otro enfoque. Ahora se volvió y se volcó 100% a lo deportivo, específicamente en el piso, ¿no? Más allá de la evolución que tuvo, o no evolución, como le quieran llamar, el jiu-jitsu brasileño, hicieron un buen trabajo en colocarlo, definitivamente en el mapa, y hay que celebrarles eso, ¿sí? Y muchas personas empezaron, con ese buen marketing y con esa buena difusión que le hicieron, se empezaron a decir, es lo mejor, y se llenaron las escuelas de jiu-jitsu brasileño, se atascaron. Y muchas personas se salieron del Aikido, se salieron del Wing Chun, se salieron del Kung Fu, se salieron del Taekwondo, se salieron, y se empezaron a meter en artes o disciplinas más realistas, y pongo entre comillas porque también, repito, el realismo es muy subjetivo. O sea, el realismo que te presenta el jiu-jitsu brasileño también es muy subjetivo. ¿Qué es realismo? ¿Sí? Porque no todo es piso, no todo es grappling, sino hay otros elementos implicados que ahora están saliendo más a la luz y se está viendo también ya las limitaciones, por ejemplo, del jiu-jitsu brasileño, que era un arte marcial estipulado como lo mejor, ¿no? Entonces, muchas personas empezaron a hacer esta migración hacia sistemas, disciplinas, deportes de contacto, donde hubiera una efectividad y donde sientan que están haciendo algo que sí les pudiera servir. Y empezaron a salirse de
de estos dojos o de estos sistemas o de estos enfoques más espirituales o más de desarrollo personal o más de do como vía. O sea, como que empezó a preponderar el jitsu, ¿sí? De jiu-jitsu, el jutsu o el jitsu, que es la técnica, el método, el sistema, y empezó a quedarse de un lado el do, la vía, como, ¿no? O sea, empezó a quedarse de un lado porque era como muchas personas empezaron a pensar, pues el do como tal, la vía, es ya más que nada una romantización o una idealización utópica de lo que debería ser una técnica marcial en una situación real. Y empezaron a confundir el do con la funcionalidad, y no nada más los practicantes, sino los mismos maestros y maestras empezaron a confundir el do con la funcionalidad. Y eso sigue existiendo ahora. Muchos dojos, por decirle dojos, y entiéndanme, pues estoy hablando de muchos centros de práctica de artes marciales tradicionales. Vamos a decir, predican o priorizan el do y la vía, el camino, y de alguna manera creen que ahí automáticamente va incluido la funcionalidad práctica y la efectividad directa en situaciones contemporáneas de riesgo. Entonces se vuelven muy anacrónicos porque las situaciones contemporáneas de riesgo y las biomecánicas de ataque han cambiado muchísimo a lo largo de los años. Hoy en día es diferente, las cosas pasan de una forma diferente, y además también tiene que ver las regiones. Por ejemplo, en Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica hay en general patrones o un común denominador de ataque y de asalto y de secuestro, bla, bla, bla. Y hay ciertas variaciones con lo que pasa en Europa, o hay ciertas variaciones con lo que pasa en Asia Menor, o lo que pasa en Rusia, o sea, hay ciertas variaciones, ¿sí? Tal vez sutiles, pero hay variaciones. Entonces, las perspectivas tradicionalistas, y yo voy a decir ortodoxas porque entran en una ortodoxia, donde mi sistema o mi arte, que es milenario y que tiene una gran tradición, con eso basta, y no hay necesidad de, vamos a decir, ajustar o adaptar la biomecánica específica de mi arte marcial a las situaciones contemporáneas. No es necesario porque es una traición a la tradición o a los fundadores de esa arte marcial o a la cultura particular de esa arte marcial. Dos, ¿para qué hacerlo? No quiero hacerlo, representa un riesgo, puedo quedar en mal yo como profesor o como profesora, puede quedar mal la tradición, y un papel importante, el establishment político marcial. O sea, todas esas grandes organizaciones marciales, federaciones, asociaciones, que lo primero que quieren es mantener un poder, y esa es la realidad, ¿sí? Lo primero que quieren es mantener un poder, ¿sí? Y poder es reconocimiento, dinero, ¿sí? Básicamente. Y lo primero que quieren mantener son sus instituciones o sus organizaciones o sus federaciones, asociaciones, con un nivel de economía estable y con súbditos que sigan aportando y aportando y aportando. Entonces, cuando hay un establishment que juega en ese sentido a la política y que politiza, porque esa es la realidad, es politizan, aquí le decimos en México la grilla, ¿sí? Burocratizan y politizan y ponen como prioridad no la funcionalidad de su arte en el nivel más básico, sino el nombre y la forma y lo que expresa el arte como una forma de control para que las personas sigan pagando exámenes carísimos, para que sigan yendo a seminarios, para que sigan manteniendo y sosteniendo a sus vacas sagradas. Cuando pasa ese conjunto, pues empiezan a perder mucha credibilidad, porque una persona dice, bueno, yo hago un examen de cinturón negro que me cuesta $800. El examen no es una evaluación tan exigente como antes, no estoy comprobando absolutamente nada en el sentido de funcionalidad práctica en situaciones reales, estoy aplicando estas técnicas contra ataques del Japón medieval o de
no sé, o de un ámbito deportivo específico o de un código de movimiento específico que no se apega a la realidad a la que yo vivo. Entonces, ¿para qué pago tanto dinero en algo, ¿sí?, que me va a dar un título, me va a dar un cinturón negro y lo voy a poder presumir ahí en la oficina con mis amigos, o lo voy a poner en mi casa, o voy a ganar mi trofeo, etcétera? ¿Para qué me invierto tanto si no me va a servir? Entonces, entran en una incongruencia terrible. Muchos practicantes empiezan a tener cortocircuito adentro porque pues empiezan así de, pues, ¿para qué estoy entrenando todo esto? O sea, ¿para qué es tanto esfuerzo, etcétera, si nada más me sirve para el torneo o nada más me sirve para la demostración o para la exhibición? Pero si se me viene encima un tipo enojado, bla, bla, no sé qué hacer o no sabría qué hacer. Entonces empieza a haber estos cuestionamientos y son cuestionamientos válidos y son cuestionamientos bastante, o sea, no es una persona cuestionando eso, es mucha gente ya cuestionando eso durante años. Y la respuesta del establishment politizado y vamos a decir ortodoxo marcial, la respuesta ha sido, no, todo se queda igual y tú más bien no entiendes lo que es el Do, no entiendes lo que es la vía marcial y pues si te quieres ir, lárgate, ¿sí? En vez de tener la humildad de abrirse y de escuchar las necesidades de las personas y adaptarse, ¿sí? Adaptarse y decir, bueno, nosotros somos una tradición milenaria marcial o centenaria, etcétera, y estamos viendo que las personas tienen esta necesidad, los tiempos están cambiando y la gente está teniendo esta necesidad. ¿Cómo puedo yo, sin traicionar mi cultura ni mi tradición, cómo puedo usar, de hecho, ese conocimiento ancestral? ¿Cómo puedo utilizar ese conocimiento ancestral en situaciones contemporáneas? Y creo que eso sería algo maravilloso y genial. Sí. Y hay personas que ya lo están haciendo, no estoy diciendo que no exista, hay personas que ya lo, y de hecho me incluiría, hay personas que ya lo estamos haciendo, pero no es una mayoría, no es una mayoría. Sí puedo decir que la mayoría de las grandes instituciones marciales y de los dojos y de las escuelas, ¿no?, que siguen una línea muy tradicionalista, pues siguen en una dinámica muy ortodoxa, repito, anacrónica, porque no, pues están enseñando cosas fuera de época ya, o sea, que no tienen nada que ver. Y que no estoy diciendo que no se deben o sea, que se dejen de enseñar, o sea, se debe de seguir enseñando. A mí por ejemplo, me han cuestionado, me han dicho, ¿por qué, Bruno, sigues dando clases de Kenjutsu, por ejemplo? O sea, ¿por qué sigues dando clases de Kenjutsu? El manejo del sable japonés, pero con el sable de madera, ¿no? ¿Por qué sigues dando Kenjutsu? Nadie te va a atacar con espada, no traemos espadas en la calle, o sea, nadie trae un bokken en la calle. ¿Por qué sigues enseñando Kenjutsu? ¿Por qué? Por lo mismo, porque el Kenjutsu te da formas y entendimientos y conocimiento, ¿sí?, ancestral, que sí es aplicable a situaciones reales y no, vamos a decir, directamente. No es de que tú agarres un bokken y con eso te defiendas todo el tiempo, sino que te enseña a moverte, a pensar, te enseña, por ejemplo, te enseña el concepto de Mai, el concepto de distancia, te enseña el concepto de Tai Sabaki, de mover todo tu cuerpo y desviar y esquivar con todo tu cuerpo. Te enseña la respiración, te enseña Sanshin, te enseña Mushin, te enseña conceptos que aunque ya son antiguos, pero no son en ese sentido anacrónicos, son totalmente aplicables a situaciones reales. Entonces, yo por eso sigo enseñando Kenjutsu, porque a mí me da un timing, me da una soltura de mis muñecas. Yo me he dado cuenta que mientras más Kenjutsu hago, mejor manejo de cuchillo tengo. ¿Por qué? Porque te da fuerza en las muñecas, te da fuerza en los codos, pero además es una fuerza versátil, es una flexibilidad. Entonces, sí tiene mucho valor. Los conceptos ancestrales de las artes marciales tradicionales o de la vía tradicional tienen muchísimo valor. El punto es cómo lograr que esos conceptos, que yo diría son principios, los respetes por un lado y digas, se tienen que entrenar en su pureza, pero al mismo tiempo logres
vamos a decir, inducirlos a situaciones contemporáneas y entiendas cómo te puede ayudar en una combatividad moderna. ¿Sí? Y para eso se necesitan profesores y profesoras abiertos y abiertas a, pues, ir a experimentar, a buscar y a expresar su arte de otra forma también, ¿sí? Y no ser tan cuadrados. Yo noto mucha rigidez, ¿sí? En las escuelas muy tradicionalistas, muchísima rigidez. Y no les ayuda, les está afectando y no lo entienden. Y repito, en vez de aceptar que están ortodoxos y que hay que evolucionar y hay que buscar, sin traicionar sus propias tradiciones, simplemente adaptar la tradición y que de hecho es en beneficio de la tradición misma, porque una tradición, miren, una tradición, vamos a decirlo, se mantiene vigente y se mantiene presente siempre y cuando se entienda que en el fondo de esa tradición hay principios universales que esa tradición expone muy bien y que es una forma de, vamos a decir, de expresar esos principios universales más allá de los tiempos y las culturas, ¿no? Hace poco he estado leyendo un libro que se llama La desaparición de los rituales o de las costumbres, ya se me olvidó, de Byung-Chul Han. Me encanta ese autor, es de mis filósofos preferidos, y habla justamente de eso, o sea, de cómo se han perdido las tradiciones, vamos a decir, los rituales, las costumbres, se han perdido y se ha convertido todo en una vamos a decir, hiperrealismo, hiperfuncionalidad y en una hipervelocidad de respuesta. Entonces, por ejemplo, hoy todo lo queremos rápido, fácil, picar un botón y ya que todos me responda a mi celular, pero así como queremos que nos respondan las aplicaciones, queremos que nos responda la vida, nuestra mente, la sociedad, los gobiernos, todo queremos que sea así. Y ya no hay protocolos, ya no hay, como decía este hombre, el misterio que envuelve el ritual. El ritual y el protocolo, que de hecho dentro de las tradiciones marciales es bastante, envuelve algo más profundo, que te obliga a explorarte y a explorar ese misterio, ¿sí? Y ese misterio se ha confundido hoy en día por las nuevas generaciones, se ha confundido por bullshido, o sea, se ha confundido por artes marciales falsas. O sea, muchas personas, pues, ¿para qué un saludo? ¿Para qué saludo? ¿Para qué hago una reverencia? ¿O para qué la jerarquía? ¿O para qué el ritual, ¿no? Después de cada clase o al principio de cada clase? ¿Para qué? Si eso no te sirve en la calle, ¿no? O sea, ese es el argumento. ¿O para qué ponerse una pijama, ¿no? Como dicen, o sea, el gi se ha convertido en una pijama, o sea, ha perdido ese valor que tiene de ponerte un uniforme y entrar en un estado mental como parte de un ritual y de una costumbre y entender lo que estás haciendo, ¿sí? Eso se ha perdido, ¿sí? Y parte sí tienen la culpa, definitivamente, y la responsabilidad, las mismas artes marciales con su rigidez, o sea, las artes marciales tradicionales con su rigidez. Y yo no diría las artes marciales, fíjense, yo hablaría más que nada de las instituciones que han secuestrado, y voy a decir secuestrado, y han monopolizado a las artes marciales. O sea, las grandes federaciones, organizaciones que han buscado sobre todo, repito, el control y el poder, ¿sí? Más allá de buscar que su propio arte siga teniendo vigencia, ¿sí? O sea, es como, esta fórmula funciona, pues que se quede así. Esta fórmula funciona, pues ¿para qué la cambiamos? ¿Sí? Está mal, ¿sí? Entonces, yo creo que la forma en que las artes marciales podrían recuperar su reputación, las artes marciales tradicionales, y recuperar el interés del público, ¿sí? Y recuperar adeptos o seguidores o alumnos o estudiantes o como le quieran llamar, creo que en primer lugar tienen que demostrar que están dispuestas a escuchar, a adaptarse, a evolucionar sin traicionar la tradición, nada más, por el contrario, para mantener vigente su tradición. Y yo lo veo, por ejemplo, en el Aikido. O sea, voy a usar el Aikido como ejemplo porque es el arte marcial tradicional que más he practicado.
Y, por ejemplo, el Aikido perdió muchísimo reputación. El Aikido era lo máximo en los 90s. Antes del UFC, el Aikido era lo máximo. Era un arte marcial que era respetadísimo. Decías, no, hombre, si practicabas Aikido, tenías la capacidad de romper huesos y tenías, ¿no? Era, wow, ¿no? Y con el tiempo el Aikido fue perdiendo hasta llegar a ser el punto de burla. Y hoy en día, y no lo pueden negar, el Aikido tiene muy mala reputación dentro de las artes marciales, dentro de las mismas artes marciales, dentro de la defensa personal, dentro del ámbito de los deportes de contacto. El Aikido es visto como una basura, o sea, no sirve de nada, está muy bonito. Hay personas que dan concesiones y dicen, bueno, el Aikido es muy bonito, es muy elegante, pudiera funcionar algunas cosas, pero es bastante malo, no sirve. ¿Sí? Y ha perdido esa reputación. Y el problema de que pierda la buena reputación es que pierde adeptos y pierde alumnos. Y la verdad es que los dojos de Aikido sí se han vaciado. ¿Sí? Y tú le dices, yo hago Aikido, es así de, bueno, pues síguele ahí con tus bailecitos, con tu falda. Así, eso es lo que piensan del Aikido. Y las comunidades aikidísticas, en vez de aceptar el hecho y adaptarse y entender dónde la están regando y dónde están cometiendo errores, se han encerrado en, pues es que son unos vulgares y no entienden y tienen una mentalidad muy reducida. Y el Aikido es para gente que tiene una espiritualidad muy avanzada y un entendimiento marcial muy desarrollado. Y por eso el Aikido no es para todos y pues está bien, que critiquen, pobres, déjenlos, pobres tontos, ¿sí? Y se cierran en su egolatría, en su pedigrí, en vez de abrirse y entender, pues algo no estamos haciendo bien. O sea, las comunidades de Aikido tienen que entender que algo no están haciendo bien, porque nadie les cree, nadie, ¿sí? Entonces, ¿cómo recuperar, por ejemplo, poniendo el ejemplo del Aikido, cómo recuperar su reputación? O sea, ¿cómo decir el Aikido se vuelve a empoderar como una gran arte marcial? Se tiene que recuperar la marcialidad que ha sido sacrificada en pos de la espiritualidad. Yo digo, el Aikido es una gran arte, es un arte, pero muy poco marcial hoy en día. ¿Y por qué digo poco marcial? Porque se ha vuelto más espiritual, se ha vuelto más una coreografía. La marcialidad tiene relación con la efectividad y la eficiencia combativa, si no, no es marcial. O sea, es así de simple. Y mucha gente quiere justificar y, vamos a decir, idealizar o filosofar sobre la verdadera marcialidad, que es algo excelso, es un estado de mente y es un estado desarrollado espiritual y bla, bla. Sí, pero eso no excluye la necesidad de que tenga funcionalidad. Si no hay funcionalidad, no hay marcialidad. Si no hay efectividad, no hay marcialidad. Es así de simple. Da lo mismo entonces hacer yoga o hacer, no sé, pilates que aikido. O sea, porque entonces tienen la misma funcionalidad. O sea, tiene que tener una funcionalidad y una practicidad, si no, no es marcial. Y el problema es que el Aikido ha perdido muchísima practicidad. ¿Por qué? Una, porque se estandarizó en una línea muy espiritual o espiritualoide, porque ni siquiera, porque muchas veces lo espiritual en el Aikido es más pose y es más la cáscara que el contenido. Otra es que han confundido esto con la funcionalidad y creen que están peleadas, que ser una persona efectiva y poder aplicar un grado alto de agresividad utilizando Aikido va en contra del Aiki y de los principios formulados por el fundador, cuando no es así. O sea, creen que la armonía que predica el Aikido de Ai, la armonización, la unificación, creen que es un estado de baile eterno y de fluidez absoluta, y cuando hay un poco de resistencia o cuando hay un nivel incluso hasta de agresividad dentro de las aplicaciones, dentro de los entrenamientos, ya lo ven como una traición absoluta a la armonía, y no es cierto, ¿sí? Para encontrar la armonía tienes que ir al otro lado, ¿sí? Y es totalmente una armonía falsa cuando solo es dentro de la misma armonía. La verdadera armonía surge desde el caos y surge desde armonizar un estado agresivo o un estado combativo. Y cuando digo agresivo no es de que los entrenamientos de Aikido se deban volver violentos, sino hablo de que, por ejemplo, si yo te agarro con un katate dori, te agarro de la muñeca,
y a la hora que te sujeto me pongo duro y me coloco y no dejo que te muevas, no te estoy agrediendo, o sea, no estoy rompiendo tu armonía. Te estoy obligando a que te armonices con ese agarre que no voy a dejar que me apliques nada, porque simplemente pienso, ¿sí?, que la única manera de que tú explores tu verdadera armonización es poniéndome duro. ¿Sí? O, por ejemplo, Shomenushi. No sé si ustedes, bueno, los que conocen Aikido y el Budo japonés, el Shomenushi es un golpe de frente aquí, ¿sí? Es un golpe de frente, ¿sí?, con el canto de la mano. Dicen que en el tope de la cabeza, pero también va en el centro de la cara. Y cuando ves los ataques de Shomenushi en los dojos tradicionales, no es un ataque, es nada más gente corriendo hacia ti con la mano así. ¿Sí? Y entonces corre hacia ti y entonces la mano hacia arriba, como si te fuera a hacer así de órale, órale, órale. Y entonces le aplicas una técnica y en realidad no es un ataque. O sea, si no hay un ataque sincero, si yo no te trato de golpear fuerte en la cara, o no trato de darte un puñetazo, o no te agarro duro del uniforme, o no te empujo fuerte, no hay aikido. O sea, no, hay coreografía. Y hay demostración, pero no hay la sensación de armonizar el caos. Entonces, ese es uno de los problemas más grandes del Aikido y por eso ha perdido mucha reputación, porque los ataques son totalmente fantasiosos, falsos, prefabricados, vamos a decir, muy telegrafiados, sin ninguna fuerza. ¿Y qué va a salir de ahí? ¿Cuál va a ser el resultado? Pues un arte marcial muy guango, muy flojo. ¿Por qué? Porque el ataque es flojo, porque el ataque no es real. Y real en el sentido no de que el uke se vuelve una persona agresiva y se vuelve un patán, sino real en el sentido de que realmente obligues a tu nage a reaccionar. No hay sinceridad en el ataque, es una cuestión de makoto. O sea, makoto es sinceridad y honestidad. Y no lo hay. Hay nada más vamos a decir, una eterna demostración teatral que no tiene esa contundencia marcial que tenía el Aikido antes. Yo me acuerdo, a mí me tocó todavía la generación del Aikido old school, o sea, a mí me tocó en México, en Japón, en Estados Unidos, o sea, donde los ukes eran unos desgraciados. A mí me pegaron varios shomenushis aquí en la cara, me pegaron yokomenushis, así golpes de canto en la oreja, en el cuello, bastante fuertes. ¿Sí? Me tocaron ukes que tenían más grado que yo y a la hora que te agarraban de la muñeca o te agarraban, no los movías, o sea, se ponían necios y era de, pues si no haces la técnica no me voy a mover. Y ni siquiera eran ukes que te agarraran a golpes, no estoy hablando ni siquiera de un maldito sparring, no estoy hablando ni siquiera de un sparring, estoy hablando de una actitud, ¿sí?, como atacante o como uke, el que ataca, sincera y honesta, ¿sí? Y ya no existe eso en Aikido. Todos son simulaciones. Es el arte de la simulación. Disque te tiro, disque te aplico, disque te llaveo, disque te domino, disque te someto. Y eso le ha hecho tanto daño a la parte marcial del Aikido, tanto daño que ya nadie le cree. Nadie cree el Aikido, nadie cree. Y repito, yo veo un cambio tremendo. O sea, a mí me tocaron ukes, me tocaron batallas dentro de las clases. O sea, era sobrevivir una clase. O sea, así se les voy a decir. Yo cuando era estudiante de Aikido, cinta blanca, cinta café, incluso hasta como cinturón negro, me tocaron maestros y practicantes y compañeros y compañeras que eran unos animales. O sea, eran unos entrenamientos, no había concesiones, las llaves eran hasta el fondo, los ataques eran duros, era de no me dejo. Yo varias veces me agarré, vamos a decir, no a golpes, pero prácticas de Aikido bastante agresivas, o sea, bastante calientes, o sea, de que agarrabas, te quedabas revolcándote en el piso y acababas así tratando de hacerle un nikyo o un ikkyo y el tipo no se dejaba y, o sea, me tocó el bullying, a mí me tocó el bullying dentro de las prácticas de Aikido, donde te llegaba el cuarto o quinto dan y llegaba y te agarraba como trapo, o sea, y no había concesiones, y en ese entonces yo me acuerdo que había muchísimas lesionados, o sea, yo me acuerdo, yo vi muchas fracturas, narices rotas, pómulos fracturados, o sea,
Era muy animal el aikido antes, muy animal. Y era cuando tenía muy buena reputación, porque conocías a un aikidoka que realmente te aplicaba muy duro y que sí tenía un nivel combativo bastante alto. Y que si te metías con él, era muy probable que te pusiera una paliza. Hoy en día el aikido se ha vuelto más un yoga, ¿sí? Y un camino espiritual. Y todos estos entrenamientos duros están mal vistos. Es como, no, eso ya no. Eso no aplica, el aikido es algo más refinado y excelso. Y entonces yo creo que la forma de recuperar, por ejemplo, la reputación del aikido, no es de que se vuelva violento, sino que se recupere la intención marcial del ataque y la aplicación. Y no una aplicación salvaje donde tú vayas y le rompas el brazo o le quieras romper el brazo a alguien, sino que realmente apliques con el entendimiento de que es un arte marcial. No se trata de bailar o de que la gente ruede y ruede y ruede. Porque mucha gente dice, es que yo practico aikido para hacerlos rodar, para hacerlos volar. No se trata de eso. Se trata de explorar tu límite como nage y explorar tu límite como uke. Cuando tú atacas y te llevan tu articulación al límite o te derriban tan fuerte y te das cuenta que estás aplicando realmente ukemi, y que si no aplicas esa técnica de caída te van a romper el cuello o te van a romper el brazo, es un dojo marcial, es un dojo que estás hablando, este aikido es aikido, o sea, es el aikido antiguo, es el aikido que realmente funciona o que puede funcionar mejor. Y si a eso le unimos a esa intensidad de práctica sin llegar a ser agresiva y estúpida, sino muy medida y muy profesional, pero fuerte, si a eso le unimos ataques contemporáneos como volado a la cara, como abrazo de oso, como un double leg, como un single leg, y buscamos la comprobación, o sea, a ver, yo como aikidoka me vas a taclear, o me vas a hacer un double leg, o me vas a tirar un volado a la cara, y yo me voy a adaptar y voy a buscar el aikido dentro de eso. Y no me dejes, o sea, no dejes que yo haga nada, ponte unos guantes de box y tírame duro y bla, bla. En ese momento empiezas a evolucionar el arte, y la tradición se empieza a volver vigente y empieza a tener otra vez una buena reputación. Y yo creo que eso se puede aplicar a todo arte marcial. Pero bueno, si lo analizamos, la gente no quiere hacer eso. O sea, la verdad es que el establishment marcial prefieren quedarse igual, quedarse con sus grados seguros, con su dinero, con sus evaluaciones que la verdad dejan mucho que desear. Ustedes vean las nuevas las evaluaciones hoy en día de cinturón negro, de Shodan, Nidan, Sandan, las evaluaciones de los Qs, ¿sí? Las evaluaciones de las cintas, que la amarilla, que la blanca. Vean, hay exámenes de 2 patadas, una forma, y ese es el examen. Hay un examen de 5 técnicas y ese es el examen, cuando debería haber una exigencia mayor y deberían llevar a sus practicantes a un estado de autoperfeccionamiento y de esfuerzo máximo. Y eso se ha perdido, ¿por qué? Porque se ha comercializado, porque ahora lo que más importa es que la gente esté contenta y que la gente sienta que practica algo y que se puede defender, aunque no sea cierto. Entonces, yo creo que la reputación de las artes marciales tradicionales se puede recuperar, sí creo. Creo que no es una traición a la tradición, no. Creo que se debe recuperar esas prácticas fuertes, sinceras, sin llegar a ser agresivas y vulgares, pero sí fuertes y sinceras. Creo que se tiene que adaptar los códigos antiguos tradicionales, se tienen que adaptar a los ataques modernos, a situaciones que la gente pudiera experimentar en situaciones contemporáneas, ¿sí? ¿Qué hacer cuando alguien me amenaza con un cuchillo? ¿Qué hacer cuando alguien se pone duro o cuando me agarra un abrazo de oso por atrás y se pone rígido? Y no fantasear y no especular, sino comprobar y buscar las resoluciones y utilizar la sabiduría ancestral aplicada a tiempos modernos, porque yo creo que sí se puede y se debería. Y si se logra hacer eso, que yo creo que hay muchas artes marciales que ya están haciendo eso, no general, sino vamos a decir ciertos grupos dentro de artes marciales o ciertos profesores se exponen y buscan esa experimentación y buscan esa evolución. Si se hace un común denominador en las artes marciales, creo que van a recuperar mucha reputación y van a volver a ser las artes marciales de antes, porque sí necesitamos eso. Yo me acuerdo del karate de los 90s y 80s, era una bestialidad, era un karate durísimo. Yo me acuerdo del judo de esa época, del taekwondo, o sea, yo tengo amigos taekwondoines, séptimos danes, que platicamos del taekwondo de antes, y el taekwondo de antes era animal, o sea, se noqueaban.
¿sí? Eran unas patadas tremendas. El Wing Chun de antes, el Kung Fu de antes. Yo tengo varios amigos también, compañeros de Kung Fu, que eran tremendos. O sea, los tipos saben pelear y saben utilizar el Kung Fu de a de veras. Y ya ni digamos aikidokas y de todo. O sea, yo conozco muchas gentes de la vieja escuela, de diferentes estilos, que son unos animales para pelear y se saben defender, pero aprendieron ese arte de la vieja escuela, ¿sí? Y creo que eso se tiene que recuperar. Y esa sería la manera de que la arte marcial se diga, ahora sí es arte marcial. En fin, me tengo que ir. Espero que esto les deje alguna guía y les haga pensar. No lo tomen como toda la verdad lo que estoy diciendo, nada más es una opinión personal. Ustedes disciérnanlo, piénsenlo, analícenlo y sobre todo pónganlo en práctica. Hasta luego.